Hemos reflexionado en la primera carta de Pedro. Para los que nos acompañan por primera vez o se están conectando con nosotros, sistemáticamente hemos estudiado Primera de Pedro y el propósito de la carta de Pedro, de su primera carta, es hablar de la gracia de Dios. Y pudimos aprender cómo la gracia de Dios en la salvación nos ayuda, nos da seguridad de salvación, porque la seguridad se establece en Dios. Él es el que salva, no somos nosotros quienes nos salvamos. Es probada nuestra salvación, es probada por el sufrimiento. No nos debe sorprender las dificultades por la causa de Cristo. Hay que dejarlo siempre claro, por la causa de Cristo. Y esta salvación fue anunciada por los profetas. Ya desde Génesis hasta Malaquías se establece un principio: la salvación es del Señor. También vimos cómo la gracia afecta la vida de la persona que es salva. Demanda santidad, respeto reverente, es decir, una conducta en el temor de Dios, y el amor fraternal no fingido entre nosotros. No debe haber un amor de doble estándar, hermano. No debe haber un amor que te muestre una cara de frente y por la espalda te apuñale. Eso no es amor, eso no es haber nacido de nuevo, eso refleja que no has conocido a Jesucristo. Listo, no hay mayor explicación. No es que yo soy un hermano débil en el Señor, por eso que odio al hermano. No has nacido de nuevo. No has nacido de nuevo. Ahora, la salvación demanda de mí, y lo puedo hacer por la gracia del Señor, desechar todo lo malo a lo que yo estaba habituado antes de conocer a Cristo. Toda la malicia, toda cosa perversa, toda maldad, y no parte de la malicia. Me quedo con algunas cositas que en algún momento las puedo ocupar para divertirme. No, tienes que desecharlo, todo lo malo, todo lo que no glorifica a Dios, tú debes desecharlo. Y solamente lo podrás hacer si has nacido de nuevo. Volvemos a lo mismo. Aparte, si has nacido de nuevo, desearás tener una relación con la palabra de Dios, porque ella te lleva a Jesucristo. No será un tropiezo para ti, no será una carga, no será una lucha. Hay que leer la Biblia. No. Fluirá naturalmente, y vuelvo a decírtelo, hermano, si es que has nacido de nuevo. Porque no se puede obtener de otra forma. Ahora, la gracia en la salvación también nos dijo qué pasaba con nosotros. Nos da un nuevo lugar, una nueva posición. Somos una casa espiritual, somos un sacerdocio santo. Y esto es confirmado por la Escritura a través de las profecías. Esa piedra desechada por los hombres pasó a ser cabeza del ángulo, y es Jesucristo. Él es el Señor de esta casa que está siendo construida, hermano. Tú eres parte del reino de Dios, pero esa casa y ese reino tiene un Señor y un Rey. Y ese es Jesucristo. Y también nos dice que tenemos una nueva posición. ¿Se recuerdan del texto? Mas vosotros sois. ¿Qué sois? Nación santa, linaje escogido, pueblo de Dios y todas esas cosas hermosas, maravillosas. Eso somos. Por eso es que debemos vivir de acuerdo a eso. No puedo andar peleando con medio mundo y decir soy hijo de Dios.
No puedo, es una inconsecuencia. No puedo, no puedo, hermano. No, un hijo de Dios no puede vivir inconsecuentemente respecto de su llamado. Eso lo vimos desde el capítulo 1 al capítulo 2. Todo lo que yo le acabo de mencionar, entre el capítulo 1 y el capítulo 2, versículo 10, ahí está todo. Si no me cree, vaya nuevamente al texto, vaya nuevamente a ver los videos. Están ahí. Tenemos testigos, están ahí. Tenemos pruebas, son evidencias contra ustedes, si no lo han visto. La gracia en la ética, en la conducta, del capítulo 2, del versículo 11 hasta el capítulo 3. ¿Y cómo debe ser nuestra conducta, hermano Carlos? Primero, sometimiento a los gobernantes. Debemos comportarnos correctamente. Debemos sujetarnos a las instituciones que Dios ha permitido que funcionen. Así que olvídate de las marchas, olvídate de esas cosas. No somos de ese tipo de personas, hermano. Hermano, el Evangelio supera al comunismo por crece. El Evangelio supera el socialismo por crece. El Evangelio supera a la izquierda, a la derecha, a los del medio, al amarillo, a los rojos, los verdes, los azules, los morados. El Evangelio lo supera todo. Todo. ¿Por qué? Porque es la verdad de Dios para el ser humano. Y todas nuestras falencias e imperfecciones son corregidas por su palabra. Santifícanos en tu verdad, dijo Jesús. Y agregó, tu palabra es verdad. ¿Creemos que esto es la verdad de Dios? Espero que sí, y espero que vivamos de acuerdo a esta verdad. También la gracia del Señor nos ayuda en nuestras relaciones, entre nosotros, entre la familia. Pide de todos sumisión, sobre todo cuando los jefes no son muy amorosos. Son malos los jefes algunos, no todos. Pero aún así yo debo comportarme como que estoy sirviendo a Cristo. También debo entender, hermano, que esta sumisión no es el fruto de mi relación con Cristo y mi carácter, no, es seguir las pisadas del Maestro. Si hay alguien que se sometió a todas las instituciones de los hombres, se llama Jesucristo y lo hizo perfectamente. También nos habló de cómo debe ser el comportamiento de la esposa y de los maridos. Se dan cuenta que es para ambos. El comportamiento también entre creyentes. Debemos ser de un mismo sentir, desarrollar ese amor. ¿Por qué debemos actuar de esa manera? Porque los ojos del Señor están sobre nosotros y su rostro está en contra de aquel que actúa soberbiamente y rebeldemente. Estás luchando contra Dios si eres orgulloso. El siervo del Señor debe ser humilde. ¿Por qué? Porque nuestro Maestro es humilde y manso. Entonces yo, como soy su discípulo, debo ser humilde y manso. Es la lógica. Y es a lo que se revela nuestra naturaleza, humildad en nosotros, mansedumbre en nosotros. A flor de piel, somos mansos, nos cuesta, hermano. Humilde, nos cuesta. Por eso es que su gracia está actuando desde el día que conocimos a Jesucristo. Y en Filipenses 1:6 dice, aquel que comenzó, es decir, el que te llamó al principio, será fiel en el tiempo, en desarrollarte a ti, en perfeccionarte para formar a Cristo en tu vida. También vimos desde el capítulo 3 al capítulo 4 cómo la gracia actúa en el sufrimiento.
Nos dimos cuenta de que a veces sufrimos, si es responsabilidad nuestra, no tenemos nada que decir, asumir las consecuencias de nuestro pecado. Pero si es por la causa de Cristo, gózate y alégrate. ¿Por qué? Porque el Señor está observando todo esto y Él recompensará tu vida. Puede que acá a veces no logramos cumplir nuestras metas y objetivos, pero de acuerdo al Evangelio, el Señor sí las cumplirá con nosotros. Y eso es esperanzador. A pesar de mí, Él va a cumplir su propósito en mí y en ti, a pesar de nosotros. Vemos también que el Señor valora el sufrimiento y no nos debe sorprender la actitud del mundo cuando nos critica y nos dice, pero si tú antes hacías tal cosa, ¿por qué ahora no lo haces? No, es que ahora voy a la iglesia. ¿Se recuerda? Uno decía eso. ¿Por qué no lo hacía? No, es que ahora voy a la iglesia. Y como que venir a la iglesia era el remedio. Entonces, ¿qué decían? Ya, tú vayas a ir a la iglesia. Y mandaban a los niños, a los jóvenes a la iglesia, porque en la iglesia usted entraba por esa puerta, ocurría algo y salía distinto. Y resulta que en la congregación, a veces no pasa nada en la congregación. Uno entra y sale. Ojo con eso. Porque nosotros debemos ser exhortados por la palabra, edificados, consolados. Se debe corregir lo que es malo, hermano, por la palabra. Debemos reaccionar tal cual como reaccionó Cristo, manteniendo un amor ferviente, gozo aún con sufrimiento, entendiendo que el sufrimiento por la causa de Cristo traerá gloria y hay una corona incorruptible para ti. También vimos, hermano, en el capítulo 5, los deberes dentro de la iglesia. Ahí estuvimos hablando de los ancianos, los jóvenes, y la demanda general para todos es humildad y sobriedad, una vida piadosa. Y concluimos con esa hermosa doxología del versículo 10 y 11 que nos dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, ¿se recuerda esa canción? Mas el Dios es linda. Pero la canción nos dice lo siguiente: después que hayáis padecido un poco de tiempo. Dios nos llamó a su gloria eterna, pero tendrás que sufrir un tiempo. Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Hermano, ¿ves alguna participación tuya ahí? Es decir, somos beneficiarios de la perfección, de la firmeza, de la fortaleza y del establecimiento. Somos beneficiarios de Dios. Es decir, Dios es el que actúa en nosotros. Dios. Y esto lo hace por medio de su palabra. Y versículo 11, a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. El pueblo dice, y el pueblo unido glorifica al Señor. Versículo 12. Por conducto de Silvano, que también es nuestro hermano Silas. Silas es la contracción del nombre Silvano. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente. ¿Le pareció larga Primera de Pedro? ¿Ah? Fueron muchos domingos, hermano Carlos. Mira Pedro cómo se cataloga, dice, le he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Cualquiera puede ser llamado hermano. Yo me sorprendo hoy día, a veces escucho a mi hijo cuando habla por internet y dice, hermano. Y uno va por la calle,
hermano. Gracias, hermano. Saludo, hermano. Y cualquiera puede llamarse hermano. No es malo, hermano. No estoy diciendo que sea malo llamar hermano. Pero aquí Pedro utiliza un adjetivo para definir a ese hermano. Y es hermano Eduardo. ¿Así dice? No dice hermano Eduardo, no dice hermano Carlos, no dice hermano Pablo, dice hermano fiel. Wow. La palabra fiel significa una persona digna de confianza. ¿Te faltan dedos para contabilizar a las personas dignas de confianza en tu vida? ¿O te sobran? A veces ni en nosotros mismos confiamos, ¿no? Digno de confianza. Yo le invito a Mateo 25, 21. Mateo capítulo 25, versículo 21. Y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Un siervo debe ser fiel aún en lo poco. Aun cuando las cosas no vayan como él piensa y deben ir, debe mantenerse fiel. ¿Por qué? Porque eso trae beneficio. Entra en el gozo de tu Señor. Si la venida del Señor fuera en este momento, el Señor nos diría: bien, Gonzalo, Rodrigo, Antonio, bien, pasa, porque fuiste fiel en lo poco. Y es allí donde se ve la fidelidad, hermano, en lo poco. En la abundancia y en la salud, todos somos cristianos. Pero en la enfermedad, en el dolor, en la escasez, faltan Habacuc que digan: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque sea quitada las ovejas y no tengan nada, aún así, yo esperaré en el Señor. Ser hermano es fácil, ser fiel es lo que cuesta. Primera de Corintios 4. Versículos 1 y 2, Primera de Corintios 4. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo, siervos de Cristo, y administradores de los misterios de Dios. ¿Eso somos o no? Así deben tenerlo nuestros vecinos a nosotros, hermanos. Nosotros somos hombres y mujeres que servimos a Cristo, ¿o no? Esto es para los ancianos, para los diáconos, para los líderes. No. Para la Génesis no. Es la excepción. No. Téngannos los hombres por siervos, servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Versículo 2. Ahora bien, se requiere, demanda, se exige de los administradores. Nosotros, hermanos, nosotros administramos el reino de los cielos. Nosotros abrimos el reino de los cielos a las personas cuando les hablamos del Evangelio. Tienen las llaves para llevar a personas a Cristo. Aprendimos el domingo pasado, se nos dijo: podemos acercar a las personas que están lejos de Dios al reino de Dios.
¿Lo haremos? ¿Estamos dispuestos a eso? ¿A que me rechacen? Ese sentimiento de rechazo cuando dice, no quiero saber nada del Señor. Y el corazón suena y ¿cómo rechazan el Evangelio? Bueno, no es tu tarea convertir a las personas. Tu tarea es entregar el mensaje. Y como buen administrador, ¿qué se requiere de ti? Que cada uno sea hallado teólogo, maestro. ¿Así dice? ¿Cómo debe ser hallado? Fiel, nada más. No se nos demanda nada. ¿Fiel a qué? A mi relación con mi amado. Si te preguntan, ¿tú has pecado con la mente? Y no respondes, ¿cuál es la respuesta? Lo sabemos, hermano. ¿Y cuántas veces nos hemos engañado a Dios en nuestra mente? Hemos sido infiel con el Señor. ¿Cuántas veces, hermano? Hermano, se requiere que los hijos de Dios, tú y yo, seamos fiel. ¿Fiel a qué? Al Señor, por supuesto. Fiel a su palabra, hermano. Debe haber una fidelidad hacia lo que aquí está escrito, que si yo en algún momento debo tomar una decisión, esa decisión va a estar en armonía y va a estar en relación directa con su palabra. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la verdad, es la lámpara. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra, hermano. ¿Por qué guardar su palabra limpia mi camino? Porque seduce mi corazón y me aparta del mal. Y podemos decir otro salmo. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra. Pero parece que a veces esas delicias, esa plenitud de gozo no son realidad. Pero se nos demanda a los cristianos que seamos hallados fiel. Primera de Tesalonicenses 5, 23, 24. La palabra de Dios es verdad. Amén. Vaya a Primera de Tesalonicenses 5, 23, 24. Ahora, esta verdad se basa en un principio, Dios. Y Él es el único que puede sustentar esa verdad, hermano. Los cielos y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Él dijo y hará. Y no hay quien le diga, ¿qué haces? No hay quien diga eso. Y el mismo Dios de paz, Primera de Tesalonicenses 5, 23, 24, y el mismo Dios de paz os santifique. Hasta ahí vamos bien. Déjame uno, podríamos decir. No. Santifique, ¿en qué área de tu vida? ¿En la emocional? ¿En la economía? ¿En qué? ¿En lo laboral? ¿En qué área quieres que el Señor te santifique? El texto lo dice. Que seas santificado por completo. Que te inunde su santidad. Que te inunde. No solamente en santidad, dice, y todo vuestro ser, y todo tu espíritu, y toda tu alma, y todo tu cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. La tarea que el Señor está haciendo en tu vida, hermano, apunta a esto. Santidad. En tu ser, en tu espíritu, en tu alma y en tu cuerpo,
para que puedas ser irreprensible. No para la sociedad, no para tu esposa, no para tu hijo, ni siquiera para ti. ¿Sabes por qué debemos ser irreprensibles? Porque la venida del Señor Jesucristo va a ocurrir. Y si tú no eres irreprensible, hermano, vas a sufrir la condenación eterna. Ser irreprensible para Dios. ¿Cómo lo consigo? Acercándome a Cristo. No tienes que venir y pedirme a mí que ore por ti. Entra a tu cuarto, habla con Dios y dile: quiero vivir esa vida que prometiste en tu palabra. Y Él lo hará. Pero tienes que arrepentirte de tus pecados. Y el principal pecado de la humanidad, ¿cuál es? Caminar de espalda a Dios, caminar según sus preceptos, caminar según su idea. Y arrepentirme, ¿qué es? Comenzar a caminar mirando a Dios, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Camino mirándolo a Él. Versículo 24. Y aquí esto es maravilloso y también es una advertencia. Fiel es Él que os llama. Amén. Si hay alguien fiel en nuestra vida, se llama Jesucristo. Y es tan fiel que dejó su Espíritu Santo morando en ti, que te convence de pecado, de justicia y de juicio. Y que te lleva al arrepentimiento cada vez que actúas mal. Él es fiel, hermano. Por su fidelidad y su misericordia, nosotros no hemos sido consumidos por la ira de Dios. Ninguno de nosotros es apto para el reino de los dioses. Ninguno de nosotros es apto, hermano. Ninguno es apto para disfrutar de una comunión con Dios en santidad. Ninguno. Pero el que nos llamó es fiel. Y fue tan fiel que estuvo dispuesto a ir a la cruz y morir por ti, cargar todos tus pecados, tus más horribles pecados, tus más perversos pecados, tus más decentes pecados. Por muy grande que sea tu pecado, tienes oportunidad de salvación. Ven a Jesucristo. No lo rechaces. Y surge inmediatamente la primera pregunta para que lo hablemos en los grupos pequeños. ¿Me considero un hermano fiel? ¿Soy un hermano digno de confianza? No me lo responda a mí. No lo responda en el grupo pequeño. Medítelo, reflexiónelo. Los hermanos dan testimonio de mí que soy un hermano fiel, así como Pedro lo dijo de Silvano. ¿Cristian fiel? Nah. Es más que fiel, hermano. Más que fiel. Es mi hermano en Cristo. Todos son fieles, hermano. Cada domingo, cada miércoles, cada lunes, martes, jueves, viernes, sábado. Ustedes son fieles porque están en Cristo. Cuando nos apartamos de Cristo, es lo peligroso. Os he escrito brevemente, dice Pablo. Esta palabra brevemente da la idea de diminuto, hasta cierto punto, no más allá. Es decir, Pedro podría escribirnos de la gracia mucho más. Pedro podría decirnos y darnos testimonio y hablar de su experiencia con Cristo, cómo fue después de esto y narrarnos, yo creo que muchas historias. Pero a él le pareció relevante que lo que escribió hasta el capítulo 5 es la verdadera gracia que nosotros debemos recibir y creer. Él nos ha amonestado, nos ha llamado que nos acerquemos a Cristo. Él ha testificado, ha corroborado por su vida que lo que Él nos está diciendo es la verdadera gracia de Dios. Es bondad inmerecida, hermano, en la cual estáis. Esto es estar de pie adentro. Eso significa estar.
Y esta es la idea del texto. El cristiano está de pie adentro de la gracia de Dios y debe mantenerse firme. ¿Por qué? Porque anda alguien como león rugiente buscando a quien devorar, pero ustedes le resisten firmes en la fe, en el Evangelio. No hay temor. No hay temor, hermano. Y lo que significa esta verdadera gracia es que no existe otra. Algunos a la gracia le han agregado obras. Es decir, se distorsiona la gracia. Para ser salvo, sí, debes conocer al Señor, pero debes hacer esto y esto, más esto. Debes hacerlo, porque si no lo haces te vas a perder. Y pareciera que su gracia no es suficiente para nosotros. ¿Sabes cuáles son las ventas más grandes que hay en el mercado? Son los libros de autoayuda. Y tanto cristiano como no cristiano, libros de autoayuda. 5 pasos para alcanzar el éxito. Hay otro que dice 4 pasos para alcanzar el éxito. 3 pasos para alcanzar la felicidad. 2 pasos para que seas un hombre exitoso. Y la Biblia te dice, hay un solo camino, una verdad y una vida, y es Jesucristo. Pero uno quiere los 7 pasos. Increíblemente, hermano. Anda a mostrar los 7 pasos para el éxito, para la fortuna. Entro por la derecha y salgo por la izquierda para que el aura y el ki, no sé qué cosa. Y ordeno los muebles de cierta forma para que los vientos arrastren las malas vibras. Y coloco plantitas de cierto color, cierto tono, cierto olor para que el ambiente espiritual. ¿Sabes dónde estuvo Satanás? En el huerto del Edén. Era el jardín más perfecto. Y ahí estaba Satanás. ¿La verdadera gracia de Dios la podemos distorsionar? Sí, sí, hermano. Cuando yo le agrego obras humanas, cuando yo condiciono la salvación. Es decir, si entra una persona que yo considero no es digna de entrar acá, yo voy a poner atención. Sí, debo poner atención, pero debo ser misericordioso también. Todos tienen posibilidad de venir a Cristo. Pero ojo, y aquí surge lo maravilloso, hermano. Pedro se dio cuenta de esto, que dentro de esta hermosa gracia de Dios hay algunos que entran falsamente por dinero, por ganancias deshonestas. Y lo vamos a ver en 2 de Pedro. 13. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. En varios comentarios bíblicos, la conclusión que llegan es que Pedro utiliza el nombre de Babilonia para ocultar la identidad de la iglesia verdadera, del lugar. Y esto es Roma. Hubiera sido una carta muy obvia y la iglesia ya estaba siendo perseguida. Por lo tanto, Pedro, sabiamente, dirigido por el Espíritu Santo, utiliza el nombre Babilonia. Y la imagen de Babilonia siempre está asociada a un imperio perseguidor, a un imperio que está contra la voluntad de Dios. Y aquí Pedro es lo que hace. Y a pesar de toda esa persecución, hermano, a pesar de todo aquello que estaba ocurriendo, la iglesia seguía creciendo. La iglesia seguía compartiendo. Y les invito a que vaya a 1 Pedro 1:2, porque aquí Pedro en el versículo 13 nos dice elegida juntamente con nosotros. Él se recuerda
Y él sabe que nos habló de la elección en 1 de Pedro 1:2. Dice, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Pedro concluye su primera carta con estos versículos. Somos elegidos, hermano, pero se mantiene el concepto para obedecer a aquel que nos eligió. No somos elegidos para hacer lo que queramos. Y Silvano y Juan Marcos representan en esta carta lo que significa ser un verdadero discípulo de Jesucristo, hombres fieles que están hasta el final, que están siempre cuando se requieren, y cuando no se requieren también están, hombres fieles, mujeres fieles. Versículo 14, saludaos unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. ¿Se recuerdan que en la pandemia era 1 metro nomás? Y el saludo era paz del Señor. Y ese abrazo y el beso no se podía. Algunos sí lo siguieron haciendo. Pero aquí lo que Pedro nos quiere enseñar, hermano, es que todo lo que nos debe mover a nosotros, todo lo que implica un accionar, debe nacer del amor. Aún un saludo. No, hola. Sí, Señor te bendiga. Estaré orando por ti. La paz del Señor. Debe ser el amor, hermano. Porque a veces una pregunta en amor puede gatillar consuelo, puede gatillar exhortación, puede gatillar que la otra persona abra su corazón ante ti. Y hermano, se lo digo con testimonio, a veces yo he ido a saludar y yo pregunto cómo están y las personas comienzan a abrirse y a decirme cómo están. Y yo digo, oremos, tenemos que orar. Pero si tú dices, hola, ¿cómo estás? Y te vas, no es un saludo en el amor, hermano. No es moverse en el amor de Dios. Debemos cultivar una relación que glorifique al Señor. Dice, la paz sea con todos ustedes los que están en Jesucristo. ¿Por qué? Porque Pedro se acuerda de lo que Jesús le dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Eso es de los hijos de Dios. Los hijos de Dios cultivan la paz. No son bélicos, no son conflictivos. Debemos luchar ardientemente por la fe, sí, en el amor de Dios. Debemos decirnos las verdades, sí, en el respeto y en el amor de Dios. Siempre, hermano, siempre. Después que Pedro termina esta primera carta, pasan aproximadamente 2 a 3 años y Pedro nuevamente envía una carta. Vaya a 2 de Pedro, capítulo 1. Dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Simón Pedro. Simón era el nombre que le habían dado sus padres. Pedro era el nombre que le había dado Dios, Jesucristo. Y eso es lo que nunca debemos olvidar, hermanos, quiénes somos. No, es que ahora soy hijo de Dios. Ahora soy hijo de Dios. No me junto con la chusma. ¿Por qué? Porque soy hijo de Dios. Soy santo. Soy real sacerdocio. No puedo entrar en esa casa. Al revés, hermano. Porque eres santo, porque estás en Cristo, puedes entrar en cualquier lugar. Porque las puertas, ni siquiera las puertas del infierno pueden prevalecer contra la iglesia de Dios.
siervo y apóstol de Jesucristo. Es interesante porque Pedro no solamente dice apóstol de Jesucristo, porque hoy día lo que más hay son los apóstoles de Jesucristo, pero siervo no es una palabra que guste. Siervo, eres un vil y condenado siervo, ¿o no? Sí, sí. Solo hay un Señor. Por favor, entendámoslo, hermano. Solo un Señor. Solo uno. Los demás, ¿qué son? Siervos. Siervos. Los ángeles, ¿qué son? Siervos. Los arcángeles, ¿qué son? Siervos. ¿Y la iglesia del Señor qué es lo que es? La esposa del Cordero que no hace nada. No, siervo también. Siervo. Siervo. Hermano, no es casualidad el orden en su presentación. Esta es la marca que debe tener clara todo discípulo. Te invito a Lucas 17:10. Aquí a Jesús se le pregunta sobre lo que significaba el servicio. Y Jesús les da un ejemplo muy, muy interesante y que nos deja una verdad que a veces incomoda, debo decirlo, porque se nos califica con una palabra así que no nos gusta, pero Jesús es sabio, amén. Dice Lucas 17:10. Lucas 17:10. ¿Quién de vosotros? Jesús hace una pregunta. ¿Quién de vosotros? Lucas 17:10. ¿Quién de vosotros? Lucas 17:10. ¿Cuándo o teniendo un siervo? ¿Lo tiene en su Biblia? ¿Lo tiene ahí? ¿Sí? ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? Es una pregunta que hace Jesús. ¿Tú tratas así a tus siervos? Jesús se responde, ¿no le dice más bien, prepárame la cena? Es su siervo. Qué déspota. Cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido. Y después de esto, come y bebe tú. ¿Y los derechos del trabajador dónde quedan? Versículo 9. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Respóndase. La respuesta es, y Jesús le dice, pienso que no. Por eso la Biblia a veces es rechazada, porque coloca estos principios. Pero esto va mucho más allá, hermano. Versículo 10. Ahora Jesús les habla a sus discípulos, a nosotros, y nos dice, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo, ¿cuánto tiene que hacer? Todo lo que os ha sido ordenado, decid. Léalo usted en voz alta, léalo todo. Evangelicé, soy un siervo del Señor, sí, pero hiciste algo que ya se te ordenó. Ayuné, soy más espiritual, inútil, porque hiciste
lo que la Biblia enseña. Oré. Hoy día oré. Hoy día sí oré. No hiciste nada extraordinario. Leí la Biblia, hermano Carlos. Terminé el libro de Judas. Tiene un capítulo. Lo terminé. ¿Qué soy? ¿Por qué? Porque debo escudriñar su palabra todos los días de mi vida, todos los días de mi vida. Gastar el tiempo, hermano, en conocer al Señor. Estuvimos ensayando, hermano Carlos, 25 horas, los hermanos de alabanza. Y ensayan, ¿eh? Y gastan su tiempo en la semana. ¿Hicieron algo extraordinario? No. Primero que nada, si Dios ha depositado talento en ti y lo quiere hacer para su gloria, alábalo. Nadie te obliga a hacerlo. Voy a San Pedro todos los domingos y otros días también, pero voy a San Pedro. Soy obediente. ¿Qué eres? Nos gusta esa palabra, ¿cierto? Siervo inútil. ¿Sabe, hermano? Porque lo que debemos hacer, si no lo hacemos, ahí ya no somos siervos inútiles. ¿Se dan cuenta? Siervo inútil es aquel que lo hace todo de acuerdo a la palabra de Dios. Y el que no actúa de acuerdo a la palabra de Dios ni siquiera es siervo. No es considerado delante de Dios. Y eso puede sonar fuerte, hermano. Es más, muchos en aquel día le van a decir, Señor, Señor, en tu nombre. ¿Se recuerdan? Enfermos, profecías, milagros, muchas obras. En tu nombre hice tal y cual cosa. Y el Señor les va a decir, no los conozco, nunca me relacioné con ustedes. Siervo de Jesucristo es hacer lo que Él nos pidió que hiciéramos y no esperamos recompensa, hermano. Es porque le amamos tanto, porque yo estoy seguro que como su siervo, Él me sustenta, Él me cuida de la enfermedad. Cuando manejo, Él me cuida, hermano. Cuando hay accidentes y uno ve los desastres que ocurren, yo sé que Él me está cuidando. Él es Dios poderoso. Aún en medio de tu enfermedad crónica, Él te está dando vida y te da la oportunidad de conocerlo todos los días, cada día más. Y cuando llegue el momento de partir, tú vas a decir, estoy preparado para ir a conversar contigo. Hermanos, debemos entender que nosotros somos personas frágiles. La Biblia lo dice, nuestra juventud, nuestra fuerza es como la neblina, somos como la flor del campo, pero a veces nos creemos pero tan importante que olvidamos que somos siervos inútiles para el Señor, porque todo lo que hacemos está ordenado en su palabra. Consagración, santidad, oración, ayuno, lectura bíblica, alabanza, adoración, todo está direccionado por Dios. Él nos dice cómo caminar. Él preparó las obras para que anduviésemos en ellas, hermano. ¿Somos inútiles? Sí. Y dilo con alegría, porque todo depende de Él. No es una ofensa que me llamen un siervo inútil. Si Dios me lo dice, al contrario, feliz. Porque estoy obedeciendo para su gloria, no buscando una ganancia deshonesta, no buscando algo de los hombres. ¿A quién quiero agradar? ¿A los hombres? Si agrado a los hombres, ya dejé de agradar a Dios, hermano. Esa es la calificación más importante. Pero ojo, hermano, muchas personas que entran en la congregación, que dicen que creen en Jesús, simplemente son personas religiosas, creyentes.
que creen. ¿Y cómo se caracterizan? Ellos pueden ver el error en el hermano. Un religioso puede ver el error que comete alguno de ustedes y se los va a decir. Se los va a decir. Y esa falsa religiosidad y esa falsa fe que te permite ver el error en tu hermano, el pecado en tu hermano, la debilidad en tu hermano, muchas veces te hace ver y sentir que eres bueno, que tú eres mejor que él. Yo no soy como él. ¿Se recuerdan el fariseo y el publicano? Yo no soy como él. Yo no soy como él. Yo ayuno, yo oro, entrego ofrendas, los diezmos, traigo mi canasta social. Yo no soy como él. Pero tampoco soy como Jesucristo. Y eso es lo que produce la falsa fe, hermano. Pensar que soy bueno y ver a mi hermano que no es bueno. Pero el verdadero evangelio te permite ver tu realidad pecaminosa, tu horrenda realidad que no te puedes librar del pecado que mora en ti y que necesitas salvación. Eso es lo que hace el verdadero evangelio y la falsa religiosidad. Si no has visto el pecado que mora en ti, es porque no conoces al Señor. Es porque no has visto la santidad de Dios en su palabra. Vosotros, a los que habéis alcanzado una fe respecto del evangelio preciosa, hermanos, cuando no tenemos el conocimiento de lo que costó la redención, nos da lo mismo la fe y me voy a otra iglesia y me cambio de iglesia y me voy y vuelvo y voy y vuelvo. La fe no tiene valor, no es preciosa. ¿Por qué? Porque desconozco el costo de esa redención. Y jamás podré dimensionar el verdadero valor de mi Jesucristo como Salvador. Jamás lograré atesorarlo como el tesoro máximo en mi vida y que no necesito más. Y seguiré buscando otros tesoros y acumulando otros tesoros y me afanaré por otras cosas y me gastaré en otras cosas. Pero por Jesucristo no, ya lo hice, ya hice la oración de fe. No necesito afanarme, no necesito esforzarme en buscar su rostro. Tener una fe preciosa, hermano, significará que tú vas a desvalorizar otras cosas. Porque Jesús te seduce, porque Jesús te da plenitud de vida, porque Jesús es suficiente para ti. Y muchos cristianos hoy día actualmente consideran que la fe que tienen no es tan valiosa, no es importante, da lo mismo la fe. Total, todos los caminos llevan a Roma. Falso, hermano. No de que todos los caminos puedan llegar a Roma, puede ser verdad. Pero solamente hay un camino que lleva al Dios Padre y se llama Jesucristo. Solo un camino. Si no lo crees, ya es responsabilidad tuya. Si piensas que puedes hacerlo a través de otro, ya es responsabilidad tuya. Aunque la Biblia no lo enseñe, pero tú consideras que eso es importante. Hermano, nosotros los cristianos a veces, por el hecho de no ver los milagros que hizo Jesús, el hecho de no haber estado con Jesucristo en persona, como Tomás, si no veo, no creo. Si no me sana, es difícil que crea en Él. Y desvalorizamos el sacrificio de Cristo, lo que celebrábamos al inicio, hermano, esa sangre, ese cuerpo que fue molido por nosotros, esa sangre que representa el nuevo pacto, lo minimizamos y es un ritual más. No entiendo que me estoy acercando con Cristo y me estoy uniendo con Cristo. Cada día muero, hermano, cada día muero. Pero Pedro nos enseña algo maravilloso.
algo maravilloso, hermano. A los que habéis alcanzado una fe preciosa. Ninguno de los oyentes de Pedro habían vivido lo que Pedro había vivido. No habían estado con Jesús, ninguno de ellos. Y hoy día ninguno de nosotros ha visto los milagros que Jesús hizo y ninguno ha visto a Jesucristo resucitado. Pero ¿sabes qué? Pedro les dice, aún así ustedes han alcanzado una fe preciosa. ¿Por qué es preciosa? ¿Y por qué la alcancé? Solamente la alcancé, y el texto lo dice, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Aquí radica el fundamento de nuestra esperanza. Es solo por la justificación en Jesucristo que podemos alcanzar salvación. Fuera de Él, nada. Fuera de Él, nada. Si Jesucristo no es precioso para ti, lo manifestarás en tu fe. No será valiosa tu fe. El Evangelio no es valioso para ti, no es precioso para ti. Te cansa, te aburre. Pude presenciar 2 eventos simultáneos, cercanos, separados por una calle, personas que estaban fascinados, entusiasmados, felices por un evento folclórico y se vistieron de acuerdo a eso y interpretaban y bailaban de acuerdo a eso. Y todavía sus trajes, cuánta elaboración, cuánta hermosura había en esos trajes, hermano, de todo tipo. Y cómo se movía la cocinería ofreciendo. Era todo con un objetivo, reunir fondos. Y en otro, cruzando la calle, tú veías un evento de jóvenes que estaban vestidos, equipados y que luchaban por ganar un punto. 2 grupos de personas que encuentran precioso lo que hacen. Yo te pregunto, hermano, ¿es precioso venir y congregarte con tus hermanos para ti? ¿O hay que cumplir? Porque si no me empiezan a llamar y me mandan WhatsApp y me hostigan y me persiguen. No, hermano. Cuando Jesucristo es precioso para una persona, se nota. Se nota. Al que más se le ha perdonado, más ama. Y el endemoniado lo vivió y le dijo a Jesús, déjame seguirte. Déjame seguirte, Jesús. Y Jesús le dice, anda y cuéntale a tu familia cuán grandes cosas ha hecho Dios por ti. Es la labor de la iglesia, hermano. Si Jesús es precioso para ti, habla de Él. Que te digan la loca aleluya, el loco aleluya, el canuto, que te califiquen como quieran. Pero si Jesús es precioso para ti, no te va a importar. No te va a importar. Es como tener 50.000 millones en tu cuenta y que el jefe te diga, te despido. Ya, listo. Despídame nomás. Te va a dar lo mismo. Pero cuando nuestro tesoro, hermano, no es Jesucristo, somos afectados por cualquier situación temporal. Aún la muerte nos parece algo terrible y temblamos frente a la muerte. Y Pablo decía, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Sepulcro, tu victoria, ¿dónde está? ¿Por qué? Porque Jesús resucitó. Jesús resucitó.
Y si eso no es precioso para ti, estás en el lugar equivocado. Debo decírtelo. Estás en el lugar equivocado si Jesucristo no es precioso para ti. Anda a un centro de madre, anda a un CEFAM, anda donde tú quieras. En el teatro, en el cine, en el estadio. Sé feliz, grita los goles. Sé libre. Porque si Jesús no es precioso para ti, hermano, cuando Él venga, Él no te conocerá. Y saldrás avergonzado de su presencia. Y no tendrás participación ni comunión con el Padre. ¿Por qué? Porque el que le niega aquí, yo le negaré delante de mi Padre. Así advirtió Jesús a sus discípulos. Si ustedes me niegan a mí aquí delante de los hombres, yo los negaré a ustedes delante de mi Padre. Y Él es fiel y Él cumple su promesa, hermano. Él es fiel. Gracia y paz os sean multiplicadas, nos dice Pedro en el versículo 2 de segunda de Pedro, capítulo 1. Gracia y paz os sean multiplicadas. ¿Necesitamos la gracia del Señor? Sí. ¿Necesitamos disfrutar su paz? Sí. ¿Cómo la obtengo? Mira, en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. ¿A quién debo conocer yo? A Dios. ¿Dónde encuentro referencias de Dios? Les voy a dar una pista. ¿Entendieron? De la página 1 a la última página, con los dibujitos y todo, usted va a encontrar a Dios. Le van a decir, ese libro fue escrito por hombres, sí. Le van a decir, ese libro no está correcto, ya está bien. Le van a decir un montón de cosas, pero si Jesucristo es precioso para ti, tú vas a querer conocer la vida eterna, tú vas a querer conocer a Dios y a Jesucristo. Su bondad inmerecida y su paz sean aumentadas, es el deseo de Pedro para nosotros. Cuando habla de conocimiento, habla del don del discernimiento, hermano, que el Espíritu Santo da a sus hijos. Cada vez que tú lees la palabra de Dios, el Espíritu Santo te dará discernimiento y un conocimiento más preciso del Dios en el cual tú crees. Y hay hermanos y hermanas en este lugar que han tenido esa experiencia de encontrarse con Dios en la Escritura y de que su corazón ha sido quebrantado al darse cuenta del poderío, de la santidad, del poder de Dios en su vida. Para alcanzar mayor conocimiento de Dios y mayor conocimiento de Jesucristo, tengo que orar, ¿cierto? La oración lo soluciona todo. No, hermano. Requiere esfuerzo, requiere invertir tiempo. Con mi hijo hacíamos unos cálculos, si nosotros diezmáramos de las 24 horas, no, de las 12 horas del día, porque pasamos 12 horas durmiendo en promedio, solamente 12 horas del día son 1 hora, 12 minutos cada día que debiéramos entregarle a Dios. 1 hora. Mucho menos que ver una maratón en Netflix. Porque a veces pasamos días, pues, hermano. Días nos seducen. Y esta carne se deja acariciar. 1 hora, 12 minutos. Pero no es por ley, hermano. Cuando Jesús es precioso, se te va el día sin darte cuenta. Y vas escuchando en la radio y tienes que parar a la orilla del camino y llorar. Y decir gracias, Señor. Nada más, gracias.
Necesitamos volver a entender lo que significa su gracia y su paz. Pero mientras no conozca a Jesucristo, mientras no conozca a Dios, hermano, voy a ser como un niño fluctuante llevado por cualquier viento de doctrina. Y es a lo que apunta Pedro en su segunda carta y lo vamos a estudiar. Vaya a 2 Pedro 1, 5 al 8. No lo voy a exhortar, solamente se los voy a leer. La importancia de 2 de Pedro. 2 de Pedro capítulo 1, 5, 8. Creo que se verá el próximo domingo, si el Señor no viene antes. Dice así: vosotros también, es decir, la iglesia, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, qué fácil el evangelio, ¿eh? No hay tarea, no hay ejercicio, no hay nada que hacer. Soy cristiano, así que no tengo nada que hacer. No, aquí me muestra Pedro todo lo contrario. Tienes una tarea que te va a quitar el sueño, la vida, y te vas a gastar y va a significar sacrificarte. Versículo 8. Y aquí está la razón por qué debemos hacerlo, hermano. ¿Por qué la Vania tiene que leer la Biblia? ¿Por qué? ¿Por qué el Alonso tiene que leer la Biblia? ¿Por qué el Tommy tiene que leer la Biblia? ¿Por qué? Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amado Dios, gracias por tu palabra. Gracias por este desafío de conocerte cada día. Gracias porque nos permite, Señor, reflexionar, entender tu palabra. Anhelamos que tu Espíritu Santo continúe trabajando en nuestras vidas y te amamos por sobre todas las cosas, Señor. En medio de la adversidad, de la dificultad, de los problemas que enfrentamos, Señor, te amamos. Y confiamos que tú en tu soberanía permites muchas de estas cosas para nuestro crecimiento y para nuestra dependencia de ti. Dejamos ante ti, Señor, todas nuestras fuerzas, todos nuestros intereses, todo aquello, Señor, que pensamos es positivo, lo dejamos ante ti para que tu Espíritu Santo pueda ir guiando nuestro caminar en este proceso, Señor. Y que seamos seducidos cada vez por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a exhortarnos mutuamente, a alentarnos, a cuidarnos como hermanos en Cristo. Padre, toda la gloria sea para ti. En el nombre de Jesucristo lo pedimos. Amén.